Salmo capítulo 9, que ya lo hemos cantado completamente, y vamos a hacer la lectura. Voy a hacer la lectura desde el verso 1 hasta el verso 10, pero vamos a exponerlo hasta el verso 20. La palabra del Señor dice: al músico principal sobre Mut-Labén, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ya hemos dicho que cada uno de los salmos, que son ruegos, que son canciones, que son oraciones, expresan los deseos espirituales de los santos. Expresan aquellos anhelos más sentidos y a la misma vez aquello que Dios más desea darle. Es decir, si yo deseo conocer cuál debe ser el contenido de mis ruegos y oraciones diarias ante Dios, tengo que conocer los salmos. Realmente Dios se place, Él mismo ha determinado usar nuestras oraciones para cumplir su voluntad en la tierra. No significa que Dios dependa de nuestras oraciones para hacer lo que Él desea hacer, sino que Él en su decreto eterno ha determinado usar los ruegos, las súplicas de la iglesia para que se cumpla su voluntad. ¿Cuál es el contexto de nuestro Salmo 9? Bueno, el contexto de este salmo, que por cierto aquí se nos dice que es un salmo de David, probablemente es la destrucción que Dios envió sobre los filisteos cuando por mano de David el Señor mató al gigante Goliat. Posiblemente, no sé si allí ven en esos titulitos pequeños que son inspirados, no el que está donde dice acción de gracias, sino el que sigue, dice sobre Mut-Labén. No se sabe realmente qué significaba eso, si era un tono especial en el cual se iba a cantar, pero Mut-Labén literalmente significa sobre el hijo muerto, y posiblemente aquí se refiera a la muerte de Goliat. Bueno, ¿cuál es el tema principal del Salmo 9? El tema principal es cómo el pueblo de Dios responde ante el juicio y la justicia divina que castiga al impío y destruye las ciudades del mal. Ese es nuestro tema. Y yo he titulado este sermón ¿Cómo orar respecto a la justicia divina? ¿Cómo orar respecto a la justicia de Dios? Y es que el objetivo de esta canción es que el creyente aprenda a buscar la madurez en Cristo, respondiendo de 5 maneras frente a la justicia de Dios.
Y entonces vamos a enfocarnos y nos vamos a centrar en estas 5 respuestas que el cristiano debe dar a la luz de lo que dice aquí el salmista cuando ve o anhela la justicia de Dios. Entonces empecemos sin más. La primera respuesta que el salmista espera que el cristiano dé es dar gracias y alabar a Dios por su justicia. Dar gracias y alabar a Dios por su justicia. Versos 1 y 2. Dice el salmista. Recuerden el contexto. Dios acaba de enviar sus juicios sobre los filisteos. Y él dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Así que el salmista nos dice que la vida del cristiano en todo tiempo y también cuando ve que la justicia de Dios se manifiesta contra el malo, la vida del cristiano debe ser una vida de entrega total a Dios, de comunión diaria con Él, expresado en alabanzas. Y entonces él dice: te alabaré con todo mi ser, contaré todo lo que tú estás haciendo por tu pueblo, me regocijaré. Recuerden que David, cuando escribe el Salmo, ya él era rey. Ya él era rey. Aunque el suceso contextual fue antes de que él fuera rey, cuando él escribe esto, muy posiblemente ya él era rey. Los días de un rey son días muy ocupados. Uno siempre piensa: ay, qué rico ser jefe. Los jefes no hacen, bueno, o sea, puede que hagan algo, pero ellos descansan mucho y administran su tiempo, pero no. Los que han tenido la oportunidad de estar al frente de una responsabilidad, de ser jefes, saben que ser jefe implica que se puede trabajar las 24 horas del día. Así que él, siendo rey, era un hombre muy ocupado. Tenía que salir a la guerra, enfrentarse con el enemigo, pero él nos expresa que no podía concebir un solo día de su vida sin alabar y sin cantar al nombre del Dios de Israel. ¿Cómo hacía él para tener siempre esos motivos? Bueno, él siempre estaba alimentando su alma con razones. Y él dice aquí: alábenle por sus maravillas. Así que él alimentaba su mente, su corazón con razones para cantarle hoy a Dios. Él recordaba lo que Dios hizo por medio de su padre Abraham, lo que Dios hizo por medio de Moisés para liberar al pueblo, lo que Dios hizo en el tiempo de los jueces, lo que Dios ha hecho en la historia de la redención. Es decir, David alimentaba su alma con razones para cantar todos los días a Dios, meditando en la palabra, meditando en la Biblia, en lo que Dios había hecho en su vida. Y eso nos muestra que si diariamente no tenemos una razón para cantarle a Dios, es porque nuestra meditación en su palabra y en las grandes misericordias que Dios ha manifestado hacia nuestras vidas, la meditación es muy pobre. Si no tenemos razones para alabar todos los días a nuestro Dios, no es por falta de tiempo, porque nosotros no somos tan ocupados como lo era este rey, sino más bien por falta de disposición y probable y tristemente por falta de agradecimiento. Una segunda respuesta que el cristiano debe dar ante la justicia de Dios es:
poner su confianza en el Dios de justicia. Poner su confianza en el Dios de justicia. Miren lo que dice de los versos 3 al 10. Mis enemigos volvieron atrás. Esa es una de las razones por las cuales él canta. Cayeron, Goliat cayó y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando la Biblia nos muestra estos ruegos imprecatorios, donde el santo pide que los juicios de Dios caigan sobre los malos, debemos siempre tener presente algo. David fue un hombre que nunca buscó tomar venganza por sus propias manos. No sé cuántos, cuando pasan por los libros de Reyes y Crónicas, pueden ver el amor profundo que este rey tenía. No sé si recuerdan cuando el malvado Saúl lo estaba persiguiendo y la vida se la volvió añicos, porque este rey malvado lo buscaba y lo perseguía por todas partes. ¿Qué hizo David cuando supo que el rey Saúl murió? Bueno, hubo un extranjero que pensó congraciarse con el salmista y le dijo: mira, es que yo vi a Saúl que estaba allí en el campo herido y tomé mi espada y lo maté. Él pensaba encontrar un halago, una recompensa del salmista. ¿Y qué hizo él? Le ordenó a los militares y les dijo: mátenlo, porque no tuvo temor de matar al ungido del Señor. Y lloró. Así que los salmos imprecatorios tenemos que saber interpretarlos a la luz de ese espíritu de misericordia que la Biblia nos muestra de principio a fin. Cuando Absalón, el hijo que se rebeló contra el rey, que hizo que David tuviera que huir apresuradamente, cuando Absalón muere, ¿qué hizo él? Lloró. Lloró por la muerte de él. Pero David era consciente de que el Dios de justicia castigará al malvado. Y eso no le impidió componer este salmo y decir: estoy triste por la muerte de muchos, pero a la misma vez te alabo, oh Dios, porque has actuado en justicia. Y en tu justicia castigaste al malo y salvaste al que confía en ti. Los creyentes oramos constantemente por la conversión de los malos, incluso de los más malos que haya en el mundo. Perdonamos de corazón al enemigo que nos hizo daño. No obstante, el Dios de justicia no pasará en alto las maldades del impío. Nunca. Tarde que temprano,
sus juicios vendrán sobre él, al menos que se arrepienta. Y cuando vemos que los juicios de Dios vienen sobre los malos, entonces la respuesta que el cristiano da es alabar a Dios, darle gracias. Porque Él se encarga de recordarle a los malos que su justicia está activa. Que así la justicia humana falle o se atrase, la justicia de Dios llega en el momento oportuno. Eso es lo que nos muestra aquí el salmista, y es que en el mundo, hermanos, aunque todos nacemos en pecado y en maldad, en este mundo hay gente que se complace, se deleita en hacer el mal a los demás. Sí, hay personas que se gozan haciendo el mal más grave al prójimo. Hay hijos malos que luego que sus padres los crían, les quitan todas las posesiones que sus padres tienen y los echan a la calle para que salgan a mendigar. Eso es gente muy, pero muy mala. Es una maldad inconcebible incluso para los impíos. Hay mujeres que asesinan a sus hijos dentro de sus propios vientres, no una vez, no dos veces. He escuchado de mujeres que han practicado más de 15 abortos, han matado más de 15 veces a sus hijos. Eso es el colmo de la maldad. Entonces, el salmista anima y exhorta a los creyentes para que nuestras oraciones diarias oremos primero, a la luz de lo que el resto de la Biblia dice, oremos por la conversión de ellos. Que Dios en su gracia les muestre su pecado, pero también oramos para que la justicia de Dios obre en medio de esa gente mala y perversa. Y que cuando la ira de Dios cae sobre el malo, entonces los cristianos hacemos lo que el salmista hizo, damos gracias a Dios, porque Él no ha abandonado a este mundo en el caos de la injusticia. Y el salmista dice, gracias Dios, porque incluso su nombre ha sido borrado. El nombre de Goliat, aunque aún lo recordamos para ver lo que Dios hace con el impío, para ver lo que Dios hace con el malo. Dice, borraste el nombre de esas ciudades malas y perversas. Recordamos a Sodoma, Gomorra, ciudades de Canaán y del mundo que han sido caracterizadas por una maldad y por una depravación inimaginable. Los juicios de Dios cayeron y hoy día no existen. Y un día, dice el salmista, Dios juzgará a todos. Y al malo, al que no se arrepintió, Dios lo enviará al infierno y su nombre será olvidado por siempre. El salmista dice que Dios juzgará un día cada nación, a cada pueblo, a cada persona. Él lo está haciendo ahora. Hay algunas naciones sobre las cuales el juicio de Dios pareciera demorarse un poco, pero de tanto en tanto Dios envía sus juicios recordándole al mundo, vuestra maldad yo la estoy viendo y la estoy juzgando, y un día me sentaré en mi trono a juzgarlos a todos, y ay de los que no se hayan arrepentido, serán condenados. Y esto anima a que el cristiano ore frecuentemente. Y esto anima al cristiano
para que confíe en Dios, porque Dios socorre al pobre, al desvalido, al cristiano que sufre al ver toda la pecaminosidad que está creciendo en el mundo. Y el salmista dice: Dios, tú no desamparas al que confía en ti, es decir, tú socorres a los tuyos y te vengas de los malos, que hacen que el corazón de estos justos cada vez sufra más al ver la injusticia que reina en este mundo. No oramos por venganza nuestra. Recuerden que la Biblia dice en Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero todos los días elevamos nuestros ruegos ante Dios, como hacía Lot, el cual sufría en su alma justa al ver los pecados de Sodoma, y le decíamos: Dios, mira y acuérdate de estos políticos y gobernantes corruptos que están aprobando el asesinato de niños, que están usando los fondos que la gente da con sus impuestos para lucro personal y se olvidan de los más necesitados. Dios, obra en tu justicia. Ese puede ser nuestro ruego todos los días. Una tercera respuesta que el salmista dice que debe caracterizar al cristiano frente a la justicia de Dios es que cuenta las obras del Dios de justicia entre los pueblos. Cuenta y recuerda. Oiga, teman, porque el Dios de justicia castigó un día a Sodoma y a Gomorra. El Dios de justicia hizo esto. Versículos 11 y 12. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Así que el cristiano en sus ruegos alaba a Dios porque Él es justo y también porque Él es bueno. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros al castigar al malo y socorrer a los justos. Y esto lo proclamamos no solo individualmente, sino congregacionalmente, que cuando venimos a los cultos, venimos con la disposición de cantar el Salmo 9. Bueno, tiene muchas expresiones que para el cristiano promedio de hoy, ese cristiano lleno de ese amor, como alguien dijo, amor tipo Winnie Pooh, es decir, tierno pero vacío y carente de verdad. Les es difícil cantar este salmo y cantarlo con convicción y decirle: gracias, Dios, porque has enviado tus juicios y porque un día mandarás tus juicios. Dice aquí nuestro autor: porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. ¿La sangre de quién? La sangre de nuestros mártires. Sí, tanto los santos del Antiguo como del Nuevo Testamento que murieron a causa de esos hombres malos, ellos están clamando día y noche delante del juez de toda la tierra y le dicen: Padre, haz justicia. Miren lo que nos dice Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz. Escuchen cuál es la oración diaria de estos mártires. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran, en los que moran
en la tierra. Pensemos quién debe ser uno de esos mártires que hoy ruegan eso. Esteban. Pero Esteban, cuando estaba siendo lapidado, ¿qué dijo él? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta su pecado. Pero ahora Esteban es uno de los que claman: Señor, venga mi muerte, venga mi sangre sobre aquellos malvados, pero hazlo tú, no yo. Y esta es la simetría de Dios y la simetría del Evangelio. Clamamos a los hombres para que se arrepientan. Oramos a Dios para que Dios los convierta y encuentren la misericordia del cielo. Pero si ellos persisten en su pecado, persisten en su rebeldía, les anunciamos el inminente juicio que vendrá sobre ellos. Una cuarta respuesta que el salmista dice que el cristiano debe dar ante la justicia en oración es que pida la gracia de Dios para que Él sea alabado por todos a causa de su justicia. Versos 13 al 18. Dice él: ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higaión, Selah. Esto probablemente, Higaión significa cántese de una forma más lenta, porque esto tiene el significado de meditar. Así que en esta sección el salmista dice: cántenlo más suave, como si estuvieran meditando. ¿Qué es lo que van a cantar más suave en meditación? Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Hermanos, vivimos en medio de un mundo malo, de un mundo perverso, un mundo que nos asedia. Y las aflicciones de la vida diaria, por cierto, estorban nuestra vida de adoración. Por tal razón el salmista dice: el creyente debe pedirle a Dios constantemente que nos fortalezca en medio de estas aflicciones y adversidades que el mundo malo nos da y que la gente mala nos causa, para que de esa manera le alabemos con más libertad. Esta sección nos muestra que el salmista llevaba como una cuenta no de los males que le habían causado, no, una cuenta de las misericordias que el Señor le había expresado, de cuántas adversidades, de cuántos enemigos le libró Dios. Así que, como dije al principio, él tenía siempre razones nuevas para alabarlo. Él encontraba en esas acciones de salvación y de liberación que recibía constantemente de la gente mala, él encontraba motivos para darle gracias a Dios, porque Dios lo salvaba a él, pero Dios castigaba a los enemigos. Así que él dice: me uno con el canto de los que van a Sión, de los que van a las puertas de Sión. ¿Cuál es Sión hoy día? La iglesia. La iglesia es Sión. Sión era el monte donde estaba el templo. Representaba la presencia de Dios. La Biblia dice que la iglesia es el templo del Espíritu Santo, la casa de Dios. Nosotros somos Sión. La iglesia es Sión, y cuando reunimos
nos reunimos en el culto, expresamos esa gratitud porque Dios nos ha guardado en su amor de los malos, del diablo, del pecado y de la gente mala. Contamos las maravillas de su gracia en nuestra vida diaria. Y una quinta respuesta, ya voy a terminar, que el salmista dice que el cristiano debe dar frente a la justicia de nuestro Dios en oración es pedirle a Dios que los hombres no prevalezcan. Pedirle a Dios que los hombres no prevalezcan. Miren versículos 19 y 20. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Es decir, hermano, usted y yo, todos los días debemos orar y pedirle al Señor: levántate, Señor Dios nuestro, levántate, Dios poderoso, y pon temor sobre los hombres. Que todos los hombres puedan entender que están yéndose en contra de tu ley santa y buena. Oh Dios, que ellos puedan buscarte a ti. Pon tu temor que los conduzca al arrepentimiento y a la conversión. Pero Dios, si ellos no se apartan y persisten en su maldad y en corromper a la sociedad, y estoy pensando en los gobernantes, en los jueces, senadores que aprueban leyes injustas, entonces vamos a suplicarle: oh Dios, debilita sus fuerzas. Dios, debilita las fuerzas de esta gente malvada que conduce al pueblo a patrocinarle para que peque. Oh Dios, debilita totalmente a esos gobernantes impíos. Debilita totalmente a esos jueces malvados, a esos gobernantes que usan su autoridad para favorecer al malo y apoyar la maldad. Y esto nos muestra, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad. La iglesia, a través de sus oraciones diarias, es instrumento poderoso para frenar el avance del mal y las injusticias en cada una de nuestras oraciones. Y quiero terminar haciéndote unas preguntas de reflexión a modo de aplicación. Hermano, ¿dedicas tiempo diario para alabar y hablarle a Dios? ¿Cantas al Señor todos los días? ¿Tienes una canción para Él? ¿Cuáles son las razones, los motivos que te impiden cantarle a Dios? Hemos visto que los enemigos de Dios y de su pueblo perecerán. Te pregunto, ¿esto te estimula a orar por ellos y también a esperar en la justicia del cielo? Amigo, ¿dónde te encontrarás tú cuando venga el juicio final? Porque estos juicios que Dios está dando anuncian que vendrá un juicio final. ¿Dónde te encontrarás tú cuando Dios derrame finalmente su juicio? ¿En el infierno? ¿O en la presencia santa y bendita y gozosa de Dios, de Cristo? Hermano, ¿cuentas las obras de Dios cuando vienes al culto? ¿Cuáles son tus motivaciones para pedirle a Dios que tenga misericordia de ti? ¿Estás alineado con el deseo del salmista de manera tal que esas misericordias te conduzcan a alabar a Dios? ¿O más bien pides las misericordias del cielo como un deseo egoísta para continuar pecando contra Dios? Hermanos,
El salmista dice: Dios, que el hombre no se fortalezca, fortalécete tú, que tu evangelio sea fuerte, que el hombre no sea fuerte. ¿Crees que es mejor que el hombre sea fuerte? ¿Oras a diario para que Dios debilite las fuerzas del hombre malo? Demos gracias al Señor. Bendito Rey, Padre nuestro que estás en los cielos, deseamos darte gracias por este Salmo 9, un salmo lleno de muchas imprecaciones, pero a la misma vez un salmo de mucho consuelo para tu pueblo, para tus hijos. Ayúdanos, Dios, a que nuestras oraciones sean cada vez más bíblicas y menos emotivas, menos invadidas y permeadas por el falso amor que reina hoy en una falsa cristiandad. Ayúdanos, Dios, siempre a tener en perspectiva esta simetría de lo alto, simetría del Evangelio, y concédenos ver la conversión de muchos malos, pero también tu juicio y castigos sobre aquellos que de manera especial incitan al resto a hacer lo malo. Acuérdate, oh Dios, de este mundo perverso y de tu pueblo en medio de él. En Cristo Jesús. Amén.